Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que hemos llamado nuestro día a día, cultura y educación para alimentar la mente y el corazón. Yo soy Andy García, hoy transmitiendo desde las redes, pero no como Don Miguelo, Cero carne. Si usted quería carne, apunte para otro lado, que esto, repito, es cultura y educación para alimentar la mente y el corazón. Hoy, 6 de abril del año 2020. Y la noticia más importante del día es el hecho de que el Senado aprobó hoy la extensión del periodo de emergencia y por consiguiente el periodo de cuarentena. ¿Será por eso que estoy transmitiendo a través de las redes? Bueno, es posible. Así vamos a aprender un poco mientras matamos el aburrimiento. Como les decía, el Senado aprobó en el día de hoy la extensión por 25 días más, aunque los senadores del PRM dijeron que fuese solamente por unos 16 días y que, como saben, el periodo anterior que vivimos se levantaba o se levanta el 13 de este mes, o sea, el Viernes Santo, pero ahora se va a extender por 25 días más hasta el mes de mayo. Tendremos mes de las madres que la mitad será de cuarentena. Y justamente esa es una situación que por supuesto extiende el periodo del toque de queda. Vamos a quedarnos en casa. Vamos a quedarnos en casa, vamos a inventar algo, vamos a hacer lo que estoy haciendo yo, tratar de compartir un poquito de cultura con ustedes. Y justamente eso es lo que ustedes saben que siempre me ha gustado, compartir un poco. ¿Y qué les parece si compartimos un día como hoy en la historia? ¿Les parece? Pues un día como hoy en la historia, día 6 de abril. Lo primero es que desde el año 2013, en el 2013, se designó que hoy, 6 de abril, fuese el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Repito, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, no el Día del Deporte. El deporte, por su parte, promueve la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, la comprensión, la inclusión social, la salud en plano local, nacional e internacional. En fin, una playa de cosas positivas, además de que fomenta el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y sobre todo los deportes tienen reglas justas, que es de lo que adolecen muchas naciones. Y cuando las reglas son justas, se potencializa la solidaridad, la cohesión, la convivencia pacífica, inclusive hasta la resolución de conflictos, porque los países en guerra están en guerra, sus soldados se matan sin conocer a quién matan, por gente que se conoce y tiene intereses que ni siquiera los conocen a ustedes. Pero el deporte, por su parte, lo que hace es unir y hemos visto a naciones que han sido enemigas de por vida enfrentándose en buena lid en el deporte. Por eso, en agosto del 2013, la Asamblea General de la ONU declaró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz el 6 de abril, un día como hoy. También un día como hoy, durante la invasión de Desalines, ya sabes, esa, la primera de las dos que realizaron los haitianos, porque fueron dos, no fue una, ya luego estaremos conversando sobre eso. El ejército haitiano, comandado por Christopher, muchos lo llaman Henry Christophe, pero es Henry Christopher, luego de haber realizado la matanza del degüello de Moca, algo que también comentaré con ustedes en otra ocasión, al paso por Santiago, ya en retirada, nuevamente hace de las suyas y, al igual que en Moca, asesina a los hombres de la ciudad, entre ellos a 22 sacerdotes, y se lleva consigo las mujeres, los niños y también a las niñas. La crueldad era característica en este general, Henry Christopher. Un día como hoy, de 1845, llega a La Guaira, Venezuela, el patricio Juan Pablo Duarte, desterrado de por vida por Pedro Santana, y allí se encuentra con su familia, que coincidencialmente también fueron desterrados por Pedro Santana. Vaya reconocimiento para quien lo dio todo por la patria.
De igual forma, un día como hoy, pero de 1896, en Atenas, Grecia, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, porque ya en el pasado se realizaban, pero de la era moderna. Allí compitieron unos 13 países y 295 atletas. La mayoría, 197 de ellos, eran griegos, por supuesto, eran los anfitriones. Como les dije, los Juegos Olímpicos modernos, porque los antiguos eran los que se celebraban en el antiguo imperio romano, pero estos habían sido prohibidos por el emperador Teodosio I 1500 años atrás de la celebración de estos primeros juegos. Por eso se dice que los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia, aunque ya existían hace más de 1700, 1800 años. Hace mucho, ¿no crees? A propósito, los Juegos Olímpicos de Japón 2020 se pospusieron para Japón 2021 a causa del coronavirus también. Así es que si ellos se quedan en casa, me imagino que tú también puedes hacerlo. Matthew Henson son los dos primeros hombres en llegar al Polo Norte. Un viaje que iniciaría un año atrás desde Nueva York y que el 1 de marzo, ya culminando la última etapa, se encontrarían en la isla de Ellesmere en Islandia, allá arriba pegadito del Polo Norte, aunque no existe arriba y abajo porque nuestro planeta es circular, pero justo a orillas del casquete polar norte, desde donde partirían a pie hasta lograr su cometido. Más de un mes a pie en esas extremas condiciones del casquete polar, ¿te imaginas? ¿Te atreverías tú a realizar esta increíble expedición? Pero pasemos un poquito más tranquilos a la lectura. ¿Les gusta la lectura? Pues justamente un día como hoy, pero de 1943, se publica El Principito. ¿Lo conocen? De Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, pero es Saint-Exupéry porque es francés. Es una obra que sabías que fueron realizados más de 140 millones de copias de la misma. Ha sido traducida en más de 50 idiomas y de la misma se han hecho adaptaciones, películas, obras de teatro, ballets y por supuesto tiras animadas. No nada mal para una obra infantil. Yo la leí. ¿Y tú? ¿Leíste El Principito? Bueno, te lo dejo de tarea. En 1965, un día como hoy, fue puesto en órbita el satélite Early Bird, primer satélite de telecomunicaciones, actuando como puente de radio entre América y Europa, teniendo una capacidad de unos 240 canales telefónicos y un canal solamente de televisión. ¿No te parece poco? Sí, casi nada en comparación con los potentes satélites actuales. Pero ¿sabes qué? Sin ese primer satélite, tú y yo no estuviésemos ahora comunicándonos a través de las redes. Esto, y entre otras cosas, sucedió un día como hoy, lo recordamos hoy en nuestro día a día. Pero conversemos un poco más, ¿te parece? Ya que se extendió el periodo de emergencia, hoy quiero que hablemos en nuestra nota curiosa de la cuarentena. ¿Sabes de dónde proviene la palabra y su uso? Cuarentena. Pues la cuarentena es, en medicina específicamente, un término para describir el aislamiento de personas o animales para evitar el contagio de algún tipo de enfermedad o pandemia, por un tiempo, ya sea específico o no. Esto por el problema y el proceso de incubación. ¿Sabes lo que es el proceso de incubación? Bueno, si no lo sabes, te lo cuento. La incubación es el tiempo que le toma a un organismo desde el contagio hasta presentar los síntomas. O sea, algo así como que ya estamos enfermos, pero no padecemos de nada, parecemos sanos. Si no presentamos síntomas, entonces, ¿cómo saber si puedo enfermar o contagiar a alguien? Es justamente lo que hace esta condición del COVID-19 tan difícil. Por eso, repito, quédate en casa. La palabra cuarentena proviene de 40 giorni, que en italiano, a su vez, viene también, igual que casi todas nuestras palabras, del latín quadra quinta. La cuadra quinta, que quiere decir 4 veces 10. ¿No te suena como que 4 veces 10 a 40? Pues sí, justamente esa. Y que tuvo esta palabra su mayor auge y uso en el siglo XIV para aislar a los infectados o sospechosos de infección de la peste negra,
¿Recuerdas la peste negra? Esa que mató a más de 25 millones de personas. Y eso, cuidado, porque no se llevaban muy bien los conteos. Aunque originalmente no fue la peste negra, sino que era la peste bubónica, una enfermedad endémica de Mongolia y que fue traída a Europa por los musulmanes. ¿Qué era la peste bubónica? Pues justamente eso, era una infección de los bubones, una inflamación de los bubones. Tú sabes lo que son los bubones, ¿verdad que sí? Ah, no, pues como no lo sabes, entonces te cuento, te explico. Los bubones son una inflamación de los ganglios cuando están infectados. Mira, me salió un golondrino. Eso es parecido a lo que sería la peste bubónica. No, no es que tienes peste si has tenido un golondrino, no, no, pero sí es un tipo de esta enfermedad. La peste bubónica, a su vez, en Europa degeneró en la peste negra. ¿Sabes por qué? Porque si afecta a los ganglios no hay problema, simplemente es muy doloroso, pero si afecta a los pulmones se convierte entonces en peste neumónica, ya te puedes imaginar. Y de ahí que si te enfermabas en esa época de peste neumónica, era la muerte segura. Pero no nos confundamos, la cuarentena es muy parecida a la cuaresma. A propósito de la Semana Santa que iniciamos justamente ayer con el Domingo de Ramos, pero ya estaremos comentando de eso, porque la cuaresma para Jesús fue un tipo de cuarentena, solo que no aislados, en nuestro caso, como lo conocemos hoy. Ahora, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. La cuaresma, para explicarte, es el periodo de meditación de 40 días que Jesús tuvo antes de aceptar su pasión, donde pasó justamente eso, 40 días en el desierto sin comer y solo. ¡Wow! ¿Te imaginas? 40 días aislado en el desierto, sin comer, sin hablar y sin ver a nadie. Uf, está fuerte eso. Pero lo peor de todo es que fue sin internet, mi hermano. Qué duro debió ser. Pero volvamos a la cuarentena, que es a lo que vinimos. Durante los periodos de la peste, se aislaba a los enfermos durante 40 días para evitar que si estaban enfermos de peste, contagiaran a otros. ¿Y 40 días por qué? Bueno, 40 días porque los síntomas de la peste no eran exactos y en vez de darle 5, 10, 15, 20 días, se tomaban 40 como referencia. Si no te morías en 40 días, entonces no estabas enfermo de la peste negra. Normal. ¿Quién no va a morirse en 40 días estando solo y apartado? Hay muchos que los mató la depresión. Es algo parecido ahora. Sufrimos una pandemia del coronavirus que tiene un largo periodo de incubación. ¿Recuerdas que te dije lo que era la incubación? Y que es de unos 14 días en algunos casos, pero se han registrado inclusive casos de 24 días de incubación sin presentar los síntomas. Por eso contagias a muchas personas sin saber que estás enfermo. Las formas de aislamiento más antiguas son las mencionadas en la Biblia y que hablan de alrededor de unos 3400 años de antigüedad, especialmente en el caso de la lepra. ¿Recuerdas el leproso que curó Jesucristo y que nadie, desde que ven un leproso, todo el mundo se aísla del mismo? Aunque las personas sufrían por la lepra de un aislamiento total, en vez de la cuarentena como hoy la conocemos. Posteriormente, el uso de la cuarentena se aplicaba a los marinos, de donde se cree se generalizó el nombre de cuarentena, pues los marinos y las mercancías procedentes de lugares sospechosos de infección eran atracados por 40 días antes de ser descargados. O sea, atracaban el barco en el puerto antes de ser desmontados y nadie tocaba ni a los marinos ni a la mercancía para evitar cualquier contagio. La mayoría de las enfermedades tienen un periodo de incubación menor a 40 días, por supuesto, pero no estaba de más que tomaran algunas precauciones como las que ahora te recomendamos que tomes. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. ¿Sabían ustedes que también se colocaban en cuarentena los astronautas al regresar de la Luna o de la estación espacial? Y que se prevé que los primeros astronautas que pisen Marte también serán colocados en cuarentena. ¿Quién sabe? Hay que evitar una infección interplanetaria, ¿no crees? Como que suena muy extraño. Pero no existe base científica de la cuarentena, pero sin duda que es efectiva. Por eso tengo 2 horas diciéndote, no, 15 minutos más o menos, diciéndote, quédate en casa. No solo por ti, sino por los demás. Esto ha sido nuestro día a día. Hasta una próxima.